Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un tutorial en donde aprenderemos a utilizar las 12 primeras herramientas que van desde selección hasta borrador. Bueno, empezamos. En nuestra mesa de trabajo tenemos 3 figuras y la herramienta de selección directa nos sirve para seleccionar cada uno de estos objetos y poder moverlos hacia donde nosotros queramos. También nos sirve para poder modificar su tamaño, como pueden ver, y también para poder girarlo de acuerdo como uno quiera. Bueno, la segunda herramienta es la herramienta de selección directa. Esta herramienta nos ayuda a seleccionar puntos o segmentos, como podemos ver, del trazado y poder editarlos y cambiar la forma de la figura. Dentro de la herramienta de selección directa tenemos la herramienta de selección de grupos, que esta herramienta nos permite seleccionar objetos y grupos dentro de grupos. Vamos a ver el siguiente ejemplo con las figuras que tenemos dentro de nuestra mesa de trabajo. Primero procedemos a agrupar cada uno de los objetos. Luego damos un clic y seleccionamos la primera imagen. Luego, al segundo clic, se selecciona el segundo objeto, al tercer clic, el tercer objeto, y así sucesivamente. A continuación tenemos la herramienta varita mágica. Esta herramienta sirve para seleccionar objetos con atributos similares, como podemos ver en pantalla. Otro de los ejemplos es que si cambiamos el color de una de las figuras ahí, automáticamente se seleccionan las demás figuras que obtengan los mismos atributos, en este caso el color. A continuación tenemos la herramienta lazo, que sirve para seleccionar puntos o segmentos específicos de nuestros objetos. Como ya podemos ver el ejemplo. Nuestra siguiente herramienta es la herramienta pluma. Esta herramienta nos sirve para dibujar líneas rectas y curvas, o también para crear objetos, como podemos ver en el ejemplo. Dentro de la herramienta pluma tenemos otras herramientas, como son la herramienta añadir punto de ancla, que sirve, como su nombre lo dice, para agregar puntos de ancla a trazados. Hay uno más. La siguiente subherramienta es la herramienta de eliminar puntos de ancla, que elimina puntos de ancla de los trazados. La última subherramienta es la herramienta convertir punto de ancla. Su función es cambiar los vértices, los redondea ya. La herramienta curvatura nos ayuda a generar, como su nombre lo dice, curvas. Nos ayuda a que nuestros objetos no sean tan lineales, como podemos ver en el ejemplo. La herramienta texto básicamente nos sirve para crear el texto de manera individual. Dentro del texto podemos cambiar el tipo de letra, podemos cambiar su tamaño, como podemos ver acá, e incluso podemos cambiar su color. Dentro de la herramienta texto tenemos la herramienta de texto de área, que hace que nuestro texto quede encerrado en determinadas figuras, en este caso en un cuadrado. Ahí
podemos ver el ejemplo. Tenemos que tomar en cuenta que el texto, no vamos a poder escribir el texto si damos clic dentro de la figura, sino en un borde de ella, y podremos empezar a escribir. Como siguiente tenemos la herramienta texto en trazado. La herramienta texto en trazado convierte nuestros trazos en trazados de texto, como vamos a ver en el siguiente ejemplo. Ya tenemos un trazo cualquiera y elegimos la herramienta, le damos clic al inicio del trazado y escribimos cualquier texto. Y allí tenemos el ejemplo. Dentro de la herramienta de texto tenemos también la herramienta texto en trazado, que convierte nuestros trazados en trazados de texto. Vamos a ver el siguiente ejemplo. En este caso aquí tenemos un trazo cualquiera. Entonces elegimos la herramienta en trazado de texto y le damos clic en el inicio de nuestro trazado. Y empezamos a escribir. Y nuestro trazado va a convertirse en un trazado de texto. Y así está el ejemplo. Otra manera de escribir nuestro texto es con la herramienta texto vertical. Esto nos va a permitir escribir, como su palabra lo dice, nuestros trazados, convertirlos en trazados de texto vertical. Vamos a hacer el ejemplo. Un ejemplo de esto podemos utilizarlo haciendo un acróstico. Otra herramienta es la herramienta de texto de área vertical, que nos permite convertir nuestros trazados en trazados cerrados de manera vertical. En este caso, primero debemos hacer una figura, que sería nuestro contenedor de texto. Procedemos a elegir la herramienta de texto de área vertical y vamos a hacer el ejemplo. Y allí tenemos nuestro ejemplo de trazado en texto de área vertical. Como siguiente subherramienta de texto, tenemos la herramienta de texto vertical en trazado. Básicamente, esta herramienta nos sirve para que el texto fluya verticalmente a lo largo de un trazado. En este caso, vamos a hacer el ejemplo con un elipse o un círculo. Bueno, hacemos la figura, le quitamos el relleno, elegimos nuestra herramienta de texto vertical en trazado y damos clic en el trazado que está por aquí y procedemos a escribir el texto que nosotros queramos. Y como pueden ver, va llenando el texto a lo largo del trazado de la figura. Y como última subherramienta de texto tenemos nuestra subherramienta retocar texto. Esta subherramienta nos permite editar cada carácter de nuestro texto. En este caso vamos aquí a la herramienta y como podemos ver ya podemos editar cada uno de los caracteres de manera individual. En este caso vamos a coger la letra D y podemos hacerla mucho más grande, podemos rotarla, podemos moverla, entre otras, cada una de manera individual. Nuestra siguiente herramienta es la herramienta segmento de línea. Como podemos ver, esta herramienta sirve o la utilizamos cuando deseamos dibujar segmentos de línea recta de uno en uno. Podemos ver aquí el ejemplo. Bueno, vamos a anchar el trazo para que puedan ver de mejor manera. Para usar esta herramienta de línea debemos situar el puntero
donde deseamos que comience la línea, en este caso, y arrastrarlo hasta donde deseamos que termine la línea. Y allí tenemos. Si queremos cambiar de color de los trazos, en fin. Como siguiente subherramienta tenemos la herramienta de arco. Esta herramienta de arco dibuja segmentos de curva cóncavos y convexos. Como vamos a poder ver en el ejemplo, y a partir de esto podemos crear figuras. Como podemos ver, básicamente es para dibujar segmentos de curva. Podemos cambiar el color siempre de su trazo para poder tener un mejor acabado. La siguiente subherramienta es la herramienta espiral, que básicamente nos sirve para hacer espirales de diferentes sentidos. En este caso, vamos a dibujar algunos. Y si queremos darle un sentido contrario, damos clic en la figura y en donde dice estilo podemos cambiar y tendremos al otro lado. Como podemos ver aquí. Vamos a señalarlo de otro color para que puedan ver que está en otro sentido. Vamos a ver la diferencia. Otra subherramienta es la subherramienta de cuadrícula rectangular. Esta subherramienta nos permite dibujar cuadrículas rectangulares. Vamos a ver el siguiente ejemplo. En este caso así. Y al momento de darle clic en la figura, podemos editar de cuántos divisores horizontales queremos que tenga. En este caso vamos a poner de 5 y sus divisores verticales, en este caso pongámosle de 2, y automáticamente tengo mi cuadrícula del tamaño que yo necesite. Como última subherramienta tenemos la herramienta cuadrícula polar. Esta subherramienta nos permite dibujar cuadrículas de gráficas circulares. Vamos a ver. Ejemplo, tenemos, vamos a hacer su trazo mucho más pequeño. Eso ya depende de nosotros. Un color rosado. Y damos clic aquí en la figura para poder editar de acuerdo a como nosotros queramos. En el caso de los divisores concéntricos, los divisores radiales, tamaño predeterminado, su anchura, su altura, en fin. Pero en este caso vamos a dejarla tal como está allí. Y es así como se utiliza la herramienta de cuadrícula polar. Tenemos la siguiente herramienta. Esta herramienta nos sirve para dibujar. Dentro de esta herramienta tenemos varias herramientas que básicamente nos sirven para dibujar varias formas. En este caso vamos a empezar con la herramienta rectángulo, que nos sirve para dibujar cuadrados y rectángulos. Podemos aumentar o disminuir su trazo y así mismo poder cambiar de color.
Y aquí podemos cambiar, si damos clic en el borde de la figura, su anchura o su altura. Otra de las subherramientas es la herramienta de rectángulo redondeado. Como podemos ver, tiene sus puntas mucho más redondas que el anterior. Asimismo, damos clic en el borde de la figura y podemos editar su anchura, su altura o su radio del vértice. Tenemos asimismo también la herramienta de elipse, que nos permite dibujar círculos. Y ahí tenemos la herramienta de elipse. Así también tenemos la herramienta de polígono, que nos permite hacer formas regulares de varios lados. En este caso vamos a darle clic dentro de la figura y podemos editar sus lados. Actualmente tenemos un octágono que tiene sus 8 lados. Si ponemos 3, va a aparecer obviamente lo que conocemos como un triángulo. Si damos clic en la figura, y ponemos 3, 7, vamos a obtener un heptágono, y así sucesivamente. Depende de los lados que nosotros queramos y necesitemos. Y es así como utilizamos nuestra herramienta de polígono. Como siguiente subherramienta tenemos la herramienta estrella. Como podemos ver en el ejemplo, voy a dibujar una estrella, y en esta subherramienta también nos permite editar sus puntas. En este caso teníamos una estrella de 5 puntas, entonces ahora vamos a ponerle que yo deseo de él, y automáticamente aparece en mi figura que solo tenga 3 puntas. En este caso quiero una de 6 puntas. Vamos a ver otro ejemplo y aparece mi estrella de 6. Cambiamos de color y es así como quedan mis figuras con mi subherramienta de estrella. Y bueno, como última herramienta tenemos la herramienta subherramienta de destello. La herramienta de destello nos permite generar efectos de lente o efecto solar. Entonces vamos a la herramienta ya luego de haberla elegido y la arrastramos hacia el centro, y allí está nuestro destello. En este caso damos clic en la figura y podemos editar nuestro destello como nosotros queramos. En este caso, si queremos un diámetro menor, que es el tamaño de nuestro destello, vamos a dejarlo en 100. Vamos a ver qué sucede en nuestro destello. Como pueden observar, se hizo mucho más pequeño, y así podemos ir editando cada una de las características o como deseemos que nuestro destello. Y es así. Otra de las herramientas es la herramienta pincel. La herramienta pincel nos sirve para crear trazos con formas diversas, variaciones de grosor, dispersando elementos por el dibujo. En este caso vamos a hacer el ejemplo. Las herramientas de pincel nos sirven para hacer diferentes trazos. Por decir, en este caso elegí un tipo de trazo distinto, elegí el carboncillo,
también puedes elegir este que se llama divisor y va a hacer que nuestro dibujo se vea mucho mejor. Dentro de la herramienta de pincel tenemos otra subherramienta que es la herramienta pincel de manchas. El pincel de manchas trabaja a mano libre y se basa en la apariencia del trazo. Vamos a hacer un ejemplo y nos ayuda a obtener trazos mucho más estilizados. Vamos a poner un poquito, vamos a aumentar el trazo. Y en este caso, lo que distingue a pincel de manchas es que si damos Control Y, este pincel genera una figura cerrada donde nos permite ilustrar de manera más sencilla y podemos editar. Sobre todo esta herramienta nos facilita mucho para lo que es ilustración. Así, y volvemos nuevamente, Control Y vemos cómo hemos editado nuestro trazo. Otra de las herramientas es la herramienta lápiz. La herramienta lápiz principalmente nos permite dibujar trazados abiertos y cerrados, como lo hiciera un lápiz sobre un papel. Su principal utilidad nos va a ayudar a crear dibujos rápidos o dar un aspecto de dibujo a mano. En este caso vamos a hacer un dibujo así súper rápido para que puedan verlo. Vamos haciendo un poquito. Básicamente esa es la función del lápiz. Tenemos por otro lado también la subherramienta de suavizar, simplificar o eliminar los puntos de ancla que tal vez en este caso no deberían de estar ahí. Nos ayuda en cierta manera a mejorar un poco nuestro dibujo. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Vamos primero a hacer un trazado cualquiera. Vamos a dibujar en este caso una nube y vamos a utilizar la herramienta suavizar. La pasamos por el contorno de nuestra figura y pueden ir viendo cómo ligeramente elimina puntos de anclas que consideran que están de más y nos ayuda a mejorar nuestra. También tenemos la herramienta borrador de trazado, la subherramienta. Esta subherramienta nos permite borrar partes de un trazado dibujado a lo largo de esta herramienta. También tenemos la subherramienta borrador de trazado. Esta subherramienta nos permite borrar partes de un trazado dibujado a lo largo de este. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. En este caso vamos a hacer un trazado cualquiera. Vamos a hacer una flor ya. Y supongamos que no quiero esta parte de aquí, estoy señalando, de pronto me salió mal, y utilizo la herramienta borrador de trazado y la paso por el contorno y automáticamente queda eliminado. Y tenemos la última subherramienta, que es la subherramienta unir. Esta subherramienta nos ayuda o nos da la opción de unir dos o más trazados. En este caso vamos a ver el siguiente ejemplo. Vamos a suponer que estoy haciendo una figura y en este caso olvidé unir la última parte y pues voy a la opción herramienta unir y hago el trazo y automáticamente el trazado que quedó abierto cierra y me ayuda a terminar o combinar mi figura.
Como siguiente herramienta tenemos la herramienta de borrador. La herramienta de borrador, como su nombre lo dice, nos sirve para eliminar trazos que en este caso no deseemos. Es como si fuera un lápiz o un pincel. En vez de pintar la imagen, borra el contenido. En este caso vamos a hacer un ejemplo. Para esto vamos a intentar hacer una galleta. Vamos a coger la herramienta de borrador y vamos a intentar hacer una mordida aquí. Entonces, y en este caso el borrador hace que la parte que borramos, la mordida, actúe como dos figuras independientes. En este caso vamos a alejar esto de aquí, más acá, y ya tenemos nuestra galleta. Y esa es la función del borrador. Ya, como siguiente subherramienta tenemos la subherramienta tijera, que corta trazados de manera específica. En este caso vamos a ver el ejemplo y dividió en dos el trazado que hicimos en el pincel. Y es así como se utiliza la herramienta tijera. Vamos a hacer otro trazo para que puedan verlo de manera más detenida. Y nuevamente cogemos la herramienta tijera, damos clic sobre el trazado y cortamos. Y como última subherramienta tenemos lo que es la cuchilla, que es muy similar a la subherramienta anterior, que también nos ayuda a cortar y a separar trazados de nuestro objeto. Y así es como tenemos nuestro ejemplo de cuchilla.